La importancia de la compañía. Con compañía todo es más sencillo. Cuando andamos solos, la vida parece más complicada y cuesta más hacer frente a los problemas que se presentan. Hay muchos solitarios en el mundo, muchos que intentaron tener amigos y no lo lograron, unos por su carácter complicado, otros por sus complejos, y hasta hubo algunos que no lograron unirse a nadie solo por la vida que llevaron, llena de dolores, de sobresaltos y de sinsabores. Tener que andar solo por la vida, no importa la razón por la que sea, no es una gracia precisamente. El amedrentador valle del día a día, donde los asuntos son como barreras puestas para impedir el paso, allí donde luchan a brazo partido el fracaso y el triunfo, en ese sitio, muchos solitarios deambulan buscando ayuda. Su gemir conmueve y llena de impotencia a muchas personas. No es mucho lo que se puede hacer, a veces solamente observar y contemplar la caída de uno tras otro. Pero en Eclesiastés 4:10, en la palabra de Dios dice, porque si cayeran, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. No me contaron acerca de todas estas cosas, he estado ahí, he sido una solitaria, hasta que Jesús llegó a mi vida. Desde entonces he pertenecido a su cuerpo y eso curó mi soledad para siempre. Vivo rodeada de personas, aún viviendo sola, que me ofrecen su compañía y ayuda en los momentos buenos y en los malos. Realmente tengo motivos para dar gracias a Dios. Si el Señor nos dice que es conveniente que no estemos solos, es porque realmente nos diseñó para estar en armonía y en unidad. El Señor sabe lo que dice y es bueno tener en cuenta cada cosa que enseñó. Si estamos solos y algo nos sucede, nadie va a poder ayudarnos a tiempo. Si caemos a un pozo y no hay nadie a nuestro lado, difícilmente podremos salir de él. Lo mismo va a suceder cuando nos toque pasar por alguna tristeza. Solos va a ser muy difícil tener consuelo, vencer la angustia y todo lo que nos suceda emocionalmente. En cambio, si estamos acompañados, todo se vuelve más sencillo. Pero si nos mantenemos aislados, no vamos a poder recibir la ayuda que necesitamos. Dios no nos llamó para andar solos. Decir que somos creyentes, pero que preferimos andar solos es una contradicción, una incoherencia. Debemos aislarnos solo para tener momentos de intimidad con Dios, momentos específicos, pero también hay que vivir en comunión, orar con otros, compartir el corazón, lo que nos pasa. Así que la propuesta de hoy es que hagas tu parte, todo lo que puedas, con la responsabilidad para estar en paz y llevarte bien con todos. Y Dios va a hacer lo suyo añadiéndote lo que necesites. Y por sobre todas las cosas, recibir la compañía que tanto necesitamos todas las personas para ya no estar más solos.